Este mensaje que les voy a presentar está basado en mi libro Rusia en el ojo de la profecía y se llama Antiguas profecías sobre el oso ruso. Espero que sea de bendición para su vida. Saludos. Y ellos son los que están entendiendo esto. Pues el tema de hoy dice antiguas profecías sobre el oso ruso, que a lo mejor usted nunca lo había escuchado, o tal vez leyó, o alguien por allá comentó, alguien que enseñaba profecías, pero no le prestó atención. Pero hoy delante de nuestros ojos, estas profecías antiguas empiezan a cumplirse delante de nosotros. Ezequiel capítulo 38, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor de esta manera: vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel. Es una profecía, 2600 años que se dijo esta profecía, hermanos, y sigue viva. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano. La palabra soberano, que es ahí establecido como un adjetivo calificativo, en realidad es un sustantivo que en el hebreo es ros. Es decir, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec, Tubal, y profetiza contra ella. Así que en esta hora nos ponemos en las manos del Señor para aprender de esta palabra y lo vamos a aprender los días. Yo sé que es una gotita nada más lo que vamos a aprender en esta hora, hoy y mañana, estos 2 días. Pero esta gotita de saber se va a multiplicar el conocimiento en su vida. Y yo sé que muchos de los que hoy estaban dudando de su salvación se van a afirmar, porque los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos para la gente que no conoce a Dios. Pero para los que amamos a Dios y conocemos al Señor, son tiempos en que nuestra redención está a la puerta, está cerca. Y de eso se trata este mensaje. Mis hermanos, dejado por escrito para aquellos que de alguna manera dicen: hermano, pues no se me quedan todos los versículos que dan, ni todos los nombres que dan, ni las historias que cuentan, que todavía son más todavía, pero sí lo tenemos por escrito, así que usted se lo puede llevar este material que lo escribí hace un año, es decir, en el mes de febrero, el 24 de febrero, inicia la guerra, y en marzo ya había publicado este libro. ¿Por qué razón? Porque estas profecías no fueron dichas con el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, no. Estas profecías fueron dadas hace 2600 años. Así que son tan actuales que vamos a ver cómo inicia un cumplimiento delante de nuestros ojos. Cuando sucede este momento, yo me acuerdo que estábamos sentados en la mesa y uno de mis hijos dijo: acaba de comenzar una guerra, Rusia está invadiendo Ucrania, el 24 de febrero. Y en ese momento, hermano, los ojos del mundo prestaron atención. Es que cuando Dios quiere llamarnos la atención, nos envía un evento grande para que pongamos los ojos, para que miremos que nada de lo que sucede es casual, y aún en tu vida así es, Cuando Dios te quiere llamar la atención, te manda un evento que te sacuda, porque si estás dormido, a veces con un simple sacudón no despiertas, te necesitan golpear la hamaca lo más fuerte para que despiertes. Y hay mucha gente que todavía está dormido, y esto es un sacudón para el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Terminando, de hecho en plena cenit de la pandemia, parece que el resto que sobrevivió a esa pandemia ahora planea matarse entre ambos. O sea, sobrevivieron a la pandemia, pero ahora dijeron: pues vamos, los que quedan vamos a matarnos entre nosotros, porque eso es lo que está haciendo el enemigo. El enemigo es el que crea las guerras y pone los pleitos y las enemistades, y entonces se empieza a mover algo al norte de Israel,
al norte de lo que se llama Eurasia, Europa y Asia, hacia el norte. Y entonces hay una especie de concentración de guerras. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que está habiendo un reacomodo. El orden mundial de cómo se rige el mundo está siendo afectado y está siendo cambiado. Ahora, entra en escena uno de los grandes países y líderes también, que va a ser un papel importante en el periodo de la Gran Tribulación, que es Rusia. Tengo aquí la línea de tiempo que ustedes pueden ver. En esa línea de tiempo está dividido entre la prehistoria de Rusia, que comienza en el libro de Génesis, con la historia de los hijos de Noé, que son Jafet, Magog, Mesec y Tubal. Todos estos descendientes de Jafet poblaron el norte. Ustedes más o menos para que tengan una idea, los descendientes de Noé poblaron el mundo. Los descendientes de Cam poblaron la mayor parte de África. Los descendientes de Sem formaron lo que es, o fundaron lo que es el Medio Oriente, allí poblaron esos espacios. Pero los descendientes de Jafet poblaron Asia en el norte y también Europa. Así se distribuyó el mundo. Y entonces estos son descendientes de Jafet que se fueron hacia el norte. Y en la época antigua, estaban dos grupos, que son los escitas y las tribus eslavas. Esos dos grupos, muy interesantes, porque en esos dos grupos que estaban formados por grandes hombres de guerra, por así decir, que de allí más adelante se iban a surgir los vikingos. ¿Cuántos escucharon acerca de los vikingos, que fueron grandes guerreros? Y de hecho la palabra Rusia viene de una palabra que significa los hombres que reman, porque están una fusión entre los vikingos y los mongoles, que son dos grupos guerreros, gente muy bélica, o sea, muy guerrera y pleitista. Esa gente es la que va a formar el norte de Rusia. Son grandes guerreros. De hecho, ustedes pueden ver que el fundador, que es conocido como Rubin el Guerrero, es el fundador, el padre de la nación de Rusia. Ahí aparece esa imagen que está en este espacio. Y precisamente se inicia Rusia en Ucrania, en un lugar que se llamó Rus-Teke, que hoy es la capital de Ucrania. Ahí comenzó. Posteriormente ellos se van hacia el norte y establecen ya para la época cuando empieza el imperio ruso a crecer, establecen lo que es Rusia como tal, la capital, y empieza la expansión, el crecimiento. Ustedes pueden ver en esa foto que está aquí en este lado, ya cuando antes de comenzar la URSS. Este fue el último de los zares, y ustedes pueden encontrar el documental de su vida, el último de los zares, que se llamó Nicolás Romanov. Lo pueden encontrar en Netflix, su documental de este personaje. Y inmediatamente de la caída de este imperio ruso va a surgir la URSS, precisamente con Lenin y Stalin, que son los que establecen el socialismo allá en Rusia. Y posteriormente, cuando implosiona la URSS en 1991, prácticamente se deshace y comienza lo que se llama aquí, que es, podemos decir, la Federación Rusa, como se le conoce hasta hoy. Esa es la historia de Rusia así resumida, pero que yo lo dije aquí en 5 minutos, lo que podemos decir que son mucha historia, ¿no? Pero el tema es que cuando inicia esta guerra, llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Esa guerra llama la atención porque entra en escena una mención de una profecía que Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 ha mencionado, que de hecho menciona el término Ros, y todos los lingüistas bíblicos, los investigadores bíblicos, dicen que no hay
una escena en la profecía bíblica que se haya cumplido, y de hecho no existía ninguna nación que llevara el nombre de Ros, de tal forma que Ezequiel, cuando profetiza, está hablando de una nación que iba a surgir muchísimo tiempo después, como lo vemos, porque prácticamente Rusia va siendo fundada hasta el siglo IX, siglo X, después de Cristo. De tal forma que estamos hablando que unos 16 siglos antes de que exista Rusia, ya el nombre de Ros estaba anunciado proféticamente que en los tiempos finales iba a surgir una grande nación, un gran poderío, y que iba a formar una confederación, no solamente una nación, sino una confederación de naciones. Y que esto, cuando veamos qué está sucediendo, es que los tiempos apuntan hacia el fin. Ahora, ustedes vieron cómo se llamó esta consideración. Le llamamos el oso, antiguas profecías sobre el oso ruso. Ahora, pero el término oso ruso no se encuentra en la Biblia. En Daniel capítulo 7 se habla de cuatro bestias, no de 7. La primera bestia es un león, que representa el imperio babilónico. El segundo es un oso, pero no representa Rusia, representa el imperio medo-persa, y después viene un leopardo que representa el imperio griego, y después la bestia espantosa que representa el imperio romano. Ahora, ¿por qué se le denominó el oso ruso? ¿Cuál es la historia? En realidad, si ustedes se dan cuenta, Rusia fue creciendo a base de su expansión, fue conquistando siempre los territorios que estaban al lado de Rusia, y fue creciendo de tal manera que llegó un momento en que su territorio como mapa parecía la de una piel de oso. Y entonces, vean, aparte de eso, como allá vive el oso, porque las estepas, que son prácticamente espacios de mucho hielo, vive el oso. Ellos cazan el oso, venden la piel del oso, y el mapa de Rusia para ese tiempo parecía a la piel del oso cuando la sacan y la secan. Y entonces le llamaron el oso ruso, así se le llamó en las geografías antiguas. Claro, no es el único calificativo que ha tenido. También, aparte de que se ha identificado con el oso, otros le han llamado el pulpo. ¿Por qué Rusia el pulpo? Porque va expandiendo su territorio siempre tiene una mente de ampliar y de crecer. Esa es la mentalidad rusa, y por esa razón es que ha salido. ¿Por qué? Porque como todos territorios, la mayoría de las partes es hielo, necesita tierra productiva para que puedan ellos sembrar y puedan comer, para que puedan alimentar a toda su población, pero a la vez, como Rusia maneja grandes embarcaciones, no tiene costas libres donde pueda estacionar sus buques grandes de energía, de petróleo y de otras cosas más. ¿Y qué es lo que hace? Que necesita ampliar. Por eso ha puesto la mirada hacia el Mediterráneo, porque esas aguas, y es muy interesante, esas aguas son aguas cálidas y les sirven para sus embarcaciones y para sus transportes, para su negocio. Y una de las cosas que está enfocándose es irse al Mediterráneo, hacia las costas de la tierra de Israel. Esto es algo muy interesante que está sucediendo en este despertar de este oso. Ahora, ¿qué es esto de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Miren, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entonces se decía que Rusia cuenta con un arsenal enorme de
armamento nuclear. Tal vez mañana hablemos sobre las armas de guerra que cuenta Rusia, y que no se lo pierdan. Estamos hablando de Ezequiel, no sé si ese tema voy a tratar u otro, pero algo interesante es esto: Rusia cuenta con armas poderosas nucleares, y lo que estaban tratando de hacer estos países que viven alrededor de Rusia es un acuerdo para que Rusia no use sus armas nucleares en la guerra. Entonces Rusia dijo: está bien, no lo voy a usar, pero todos los países que pertenecen a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no se van a estacionar sus ejércitos en mis fronteras o cerca de mi frontera. Si lo hacen, es una amenaza. Ninguno de los dos cumplió, ni la OTAN ni Rusia, porque aquí hay pleitos de poder. A veces vemos el mundo como unos son los buenos, otros son los malos. Y de pronto en la guerra de Ucrania, así se ve. De pronto, ¿quiénes son los buenos? A ver, Ucrania son los buenos, los rusos son los malos. Ambos están peleando neciamente, ambiciosamente. Cualquiera que sean los intereses que están de por medio, no son intereses buenos. Entonces aquí no hay buenos, solo hay malos. Por esa razón, la visión que tiene Daniel de las bestias que gobiernan el mundo es una visión de bestias salvajes que se pelean el poder como bestias. Así que el león peleando con el oso peleando con el leopardo peleando con la bestia espantosa. Y cada una de esas bestias se están peleando entre ellas. Porque ¿qué es lo que pelean? Pelean el poder, porque ese es el punto, el poder temporal. Y es allí en donde podemos ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, resulta que al mismo tiempo surge este personaje, un hombre que es muy peligroso, un hombre que está dispuesto a todo, un hombre que no le importa a quién atropella. Y ante eso el mundo tiembla. Algunos escatólogos incluso piensan que es muy probable que este sea el Gog. No podemos adelantarnos a que si sea el líder Gog el que está a la cabeza de la Confederación del Norte. Es muy probable, pero no podemos asegurar. Las cosas pueden cambiar de repente, y posiblemente si alguien va a ocupar ese lugar y no sea este, tendría que ser alguien peor que este, porque incluso el líder que es Gog, se va a enfrentar al mismo anticristo. Ahí lo describo en el libro, así que estúdienlo. Allí está la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 11. Algo interesante, que es lo que ha pasado. Lo que ha sucedido en realidad es que ha agarrado este personaje todo lo que es la idea de recuperar el imperio de los zares, y quiere entonces seguir expandiéndose y recuperar el lugar que ha perdido Rusia después de la implosión en 1991, cuando Estados Unidos quedó como la única potencia mundial. Y ahora en este momento, por esa razón, esta guerra es muy importante. Esta guerra que se está dando es tan importante porque en la mentalidad de este personaje, que es Vladimir Putin, tiene el método del estalinismo, que es ampliar su territorio. Así que ya salió a conquistar y está buscando más aliados. Va a expandirse hasta que se conforme lo que se llama la Confederación del Norte, porque el mundo camina hacia la multipolaridad. ¿Qué significa eso? Que ya Estados Unidos no es el rey, que ahora viene la Confederación del Norte. La Biblia también habla, tal vez mañana lo explique,
de una confederación de Oriente que ya empieza a surgir, por eso se habla mucho en este momento de India y de China. Y viene también una confederación del sur que se menciona en la Escritura, que todavía no se ha hablado, pero la Escritura lo menciona. Y viene la confederación de Occidente, que es el imperio del Anticristo, contra el que va a pelear Gog también. También otra de las cosas interesantes que tiene este personaje es los sueños del zarismo imperial, porque Rusia ha perdido ese poderío y de alguna manera también el proyecto cultural que es la rusificación de esas partes del mundo. Y se añade a esto la magia rusa con las que tiene trato, y se añade a esto esa ambición de zarista o de los zares. De la palabra zar significa César, porque es lo que significa un zar es un César. La situación militar que hoy se vive, hermanos, es algo muy, pero muy triste. Nosotros tenemos que orar porque en esas partes, tanto en Rusia como en Ucrania, hay cristianos, hay hermanos, y esos hermanos están sufriendo los embates de la guerra. Esta situación que se está dando, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, porque ninguna de esas cosas es justificable. Hay niños que están sufriendo en esta guerra y tenemos que orar. En tanto, lo único que alcanzamos a ver es que se están midiendo las fuerzas de estos personajes. Uno, un espía, ex espía de la KGB, y el otro, un actor que no tiene nada que ver uno con otro. Pero en este momento nos damos cuenta en dónde se encuentra la crisis de la humanidad, qué es lo que está sucediendo. Mientras esto pasa, los verdaderos hijos de Dios, los que amamos la palabra de Dios, los que estudiamos las profecías bíblicas, nos vamos a ver qué es lo que enseña Dios en su palabra. Y entonces nos encontramos con Ezequiel 38 y 39, que habla de las profecías de Gog y Magog. Y cuando esto sucede, entonces paramos las antenas y decimos, ya está entonces preparándose todo para un cumplimiento. Si la Biblia anuncia a un gran imperio, a una confederación del norte, por un personaje que le llaman Gog, o el hombre que está a la cabeza, el líder del norte, de la confederación del norte, entonces quiere decir que Ezequiel, que en el año 571 anunció esta profecía sobre Gog, ahora empieza, hermanos, a llamarse la atención, y Rusia está en el ojo de la profecía. Y Rusia quiere decir, hermanos, que ya está cerca el cumplimiento de Ezequiel 37 y 38, y esto también anuncia que un caos mundial viene. ¿Por qué? Porque, miren, si ustedes leen Ezequiel 38 y 39, yo decía en esa consideración que ustedes ven, que si se hiciera una película de esto, de Ezequiel 38 y 39, se hiciera una película en Hollywood, reuniera a los mejores actores de guerra, y entonces hiciera una película, ¿saben qué esa película? Iba a ser clasificación C, no apta para menores, porque iba a ser una película donde corre sangre, una película muy violenta, sería una película espantosa, es más, sería prohibida para los menores, porque sería una película demasiado sangrienta, hermanos. Lea Ezequiel 38 y 39 y se va a dar cuenta de lo que sucede. Eso significa esto: no hemos conocido todas las caras de Dios. Por 2000 años, la iglesia de Jesucristo ha escuchado los mensajes de la gracia, de la salvación,
Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero escuchen, la iglesia no está conociendo toda la cara de Dios. No están conociendo que hay un Dios que sí ama, que sí tiene misericordia, que sí busca al pecador, pero que hay un Dios que se aira con las naciones. Jehová está airado con las naciones, dice el profeta Isaías. Lea Isaías 24, 26, lea Isaías 30. El Señor está enojado con las naciones y pronto va a derramar su ira. Esa cara de Dios no la conocemos, pero ¿saben? Él va a hacer justicia. Amén, gloria a Dios. Este es el punto. Se acaba el día del hombre. El hombre ha hecho y ha deshecho todo este tiempo. Ahora Dios sale a la escena. Le toca a Dios. Se acaba el día del hombre y viene el día de Dios. Y es tiempo del libro de Nahum. Lea el libro de Nahum cuando habla del día de Dios. Tiempo de angustia. Dice Jeremías que ese día, y Malaquías dice, el hombre más valiente como un niño llorará. Imagínate, el hombre más valiente como un niño llorará. ¿Qué es lo que está diciendo? Quiero que vean eso. Los postreros tiempos para Israel comenzaron cuando. Aquí concéntrense para aprender este punto de profecía que es muy importante. Es muy importante. En el año 605 con Nabucodonosor, el primer imperio relacionado con Israel es el imperio babilónico, cuando se dio esta profecía. No el primer imperio mundial que se relacionó con Israel, sino cuando se dio esta profecía. Porque el primer imperio mundial relacionado a Israel es Egipto. Luego de Egipto viene Asiria y luego ya viene Babilonia. Pero Babilonia es el primero después que se dio la profecía de Daniel. Así que comienza el 605 y se llama los postreros días para Israel. Comenzaron con Nabucodonosor. Se extendieron por todo Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cuando el Señor Jesucristo aparece, estaba el imperio ¿qué? Romano. Acuérdense, apenas se habló de la crucifixión, estaba el imperio romano. Pero entonces la primera venida del Mesías inauguró los postreros tiempos para la iglesia. Los postreros tiempos para Israel todavía continúan, pero los postreros tiempos para la iglesia están insertados dentro de los postreros tiempos para Israel. No es lo mismo hablar de los postreros tiempos para Israel que los postreros tiempos para la iglesia. Y la profecía de Ezequiel, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque Ezequiel 38 y 39 son postreros tiempos para Israel, no para la iglesia. ¿Por qué es importante esto que digo? Porque para que se cumpla Ezequiel 38 y 39 tiene que quitarse la iglesia. Tiene que acabar los postreros tiempos para la iglesia. Por eso es muy importante lo que estoy explicando. Los postreros tiempos para la iglesia. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en los últimos días para la iglesia. Cuando termine los últimos días para la iglesia, ¿con qué evento va a terminar? Termina en la última hora y dice, chicos, ya es la última hora. Es cuando surge ya para la iglesia el espíritu del anticristo, no el anticristo como tal, sino el espíritu del anticristo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que viene el arrebatamiento de la iglesia. Aquí viene el arrebatamiento de la iglesia y después que viene el arrebatamiento de la iglesia continúan los postreros tiempos para Israel, que son los últimos días para Israel, así se llama. En ese tiempo de los últimos días para Israel es que va a suceder esta profecía de Gog y Magog. ¿Hasta allá estamos bien? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder esto. Lo que ustedes pueden ver allá, segunda venida del Mesías. La segunda venida del Mesías va a estar caracterizada por la gran tribulación, que es, aquí pueden ustedes ver, que es
el imperio romano revivido. Va a revivir el imperio romano, de donde va a surgir el anticristo, y aquí es el enfrentamiento con Gog. Ya vamos captando hasta aquí en la gran tribulación. ¿Cuándo va a suceder la gran tribulación? Después que la iglesia sea quitada. La gran tribulación son los postreros tiempos, los últimos días. ¿Para quién? Para Israel. ¿Hasta ahí estamos bien entonces? Entonces ahora estamos en los últimos días para la iglesia. Y la iglesia entonces vive sus últimos días. Así que la iglesia, ¿qué está presenciando? ¿Qué está presenciando la iglesia? El final de sus últimos días sobre la tierra. Luego de que la iglesia sea quitada, va a iniciar los últimos días para Israel. Así que el próximo paso que sigue en la profecía es que la iglesia sea quitada. ¿Por qué es importante esto que está pasando en el mundo? Es importante porque el mundo está viviendo un reacomodo. El mundo se está reacomodando. Cambios de todo tipo, religiosos, políticos, económicos, de tipo energético, nuclear, médico, científico, como nunca antes. Todos esos cambios que se están dando. Entonces, toda esta efervescencia que se está dando en el escenario mundial, ¿qué significa? ¿Qué nos debe llevar a pensar? Ahora, nosotros, si el próximo paso es para que se cumplan los propósitos de Dios para Israel, es que la iglesia sea quitada, quiere decir que todo lo que está pasando es un aviso para quién, para la iglesia. De pronto nos vamos. Ahora, algunas personas piensan que cuando hablamos de profecía bíblica estamos metiendo miedo, pero si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es que los cristianos se gozan porque su redención está cerca. En vez de llenarse de miedo, se preparan más porque saben que está cerca a la puerta. Lucas 21, 29 al 32. Vean qué dice. Léanlo bien porque es interesante lo que dice. También les dijo una parábola. Mirad la higuera. ¿Qué es la higuera? Es la parábola de Israel, la higuera. Pero no solamente la higuera es Israel, sino dice, ¿y todos qué? Los árboles. ¿Qué significa? Que no solo la higuera. Los ojos no van a estar solo puestos en la higuera, sino también en todos los qué. Árboles. ¿Y todos los árboles cuáles son? Son las naciones que van a entrar en el escenario mundial. Y una de esas naciones, y uno de esos árboles que se está acomodando es Rusia. Véanlo. Cuando empiecen a nombrar a los reyes de Oriente, a los chinos, ¡ojo! Ya están los árboles, no solo en Israel, sino todos los ¿qué? Todos los demás árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, que es el reino de Dios. Pero escuchen esto. Escuchen esto. Se terminó aparentemente el invierno. Los osos invernan. ¿Ustedes lo saben eso? Que no comen. Todo el invierno no comen. Se meten a invernar. Todo, y hacen el menor movimiento posible para que todas esas grasas que tienen mientras duermen las puedan almacenar. Pero cuando termine el invierno, ¿qué hacen? Cuando termine el invierno, viene la primavera, y en primavera salen. Y si es primavera, después de la primavera, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de la primavera? ¿Aquellos que van a la escuela? El verano. El verano. Así que ya terminó el invierno. Ya la primavera está. Por eso el oso salió a comer. Quiere decir que ya viene ¿qué?
El verano está cerca. El verano está cerca. Así que piensen en esto. Hebreos 4, 24 al 28 dice, así también, ¿dónde estoy acá? Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, oigan bien, sin relación al pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan. Vamos a entender este texto, vamos a entenderlo, porque es muy importante. Hebreos 9:28. Se presentó una vez para siempre. ¿Cuándo? Lo escucharon en la Semana Santa. Se presentó como el sacerdote y como la oveja. Se presentó en el templo como sacrificio por el pecado. ¿Estamos bien hasta allá? Se presentó hace 2000 años. ¿Para qué? Para salvarnos de la pena del pecado. ¿Cuántos han sido salvos por ese sacrificio? Para eso vino a morir, para salvarte, y eso fue hace 2000 años que murió por ti. Segundo, se presenta ahora mismo, hoy, sentado a la diestra del Padre, como sacerdote. Hoy está ejerciendo un ministerio sacerdotal, también con relación al pecado, pero para salvarnos del poder del pecado. ¿Qué quiere decir? Que Él está intercediendo por ti hoy, para que tú no vivas en pecado. Cada vez que tú pecas, Él intercede por ti. Y en tercer lugar, aparecerá también para los que le esperan, para salvarnos de la presencia del pecado. Porque déjame decirte una cosa, hermano. Tú hoy pecas porque en ti, dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, el pecado mora en mí, en mi cuerpo, en este cuerpo mortal. Entonces, para que ya tú no puedas tener la habilidad de pecar, necesita tu cuerpo ser transformado, ser glorificado. Y eso va a suceder cuando Él venga en la segunda venida y te va a salvar de la presencia del pecado. Tú jamás vas a sentir deseos de pecar, porque tu cuerpo va a ser transformado, va a ser redimido. Y eso va a ser cuando aparezca por su iglesia. Y eso es lo que Él viene a hacer. Pero lo interesante es porque el texto dice que viene para salvar a quienes. ¿A quiénes? A los que le esperan. Quiere decir que no es su venida en gloria. No es su venida en gloria. ¿Por qué? Porque en ese texto, recuerden tres cosas en ese texto, presten atención a eso. Su obra de salvación, Él ya lo hizo hace 2000 años, te perdonó cuando tú recibiste a Cristo, ya te salvó, pero no ha terminado toda su salvación. Falta la redención de tu cuerpo, la glorificación de tu cuerpo, porque todavía tienes un residuo del pecado morando en ti, pero Él va a aparecer para salvarte de ese residuo de pecado y va a transformar tu cuerpo. Va a ser como el cuerpo de resurrección del Señor Jesucristo. Alabe al Señor. Segundo, esta venida que viene es no su venida en gloria, porque no se refiere, hermanos, a las naciones. Aquí no van a ver las naciones. No viene para juzgar en esa venida. Esta venida a la que se refiere es su aparición para los que le esperan. Es decir, esta aparición que está hablando Hebreos no es para todos. Tampoco lo están esperando en Rusia, lo están esperando los ucranianos, lo están esperando los paganos, todos los mundanos. ¿Lo están esperando todos los mundanos? No. ¿Quiénes lo esperan? La iglesia, el cuerpo de Cristo le espera. Así que en esa venida solo va a ser visto por quienes, por los que le esperan. Se le va a aparecer a los que le esperan. La traducción del texto crítico dice: será visto para salvación por los que le están esperando con afán. Ahora viene mi pregunta: ¿por qué esperar ansiosamente su venida si todavía falta mucho?
Hebreos está diciendo que viene para salvar a los que le están esperando ansiosamente. Quiere decir que no a todos, solo los que le esperan ansiosamente, y eso significa inminente, que quiere decir que en cualquier momento que Él puede venir esta noche. Esta es la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza apostólica es, entonces, cuando tú te vas a dormir, tú doblas tu rodilla y le dices: Señor, aquí están mis hijos, aquí están mis padres, aquí están mis hermanos, aquí están mis pastores, aquí está mi familia, vamos a descansar, bendícenos, santifícanos, y si llegas a venir esta noche, llévanos contigo, Señor. Esos son los que le están esperando ansiosamente, los que están preparados. Y precisamente, ¿saben qué, hermanos? La iglesia necesita un sacudón. Muchos cristianos necesitan despertar. Están prácticamente como este video. Estuviste muy saludador con los hermanitos, y no se diga con las hermanitas. Pues, ¿qué te traes, Mi amor, he entendido que debemos demostrar que Jesucristo vive en nosotros. ¿Cuántas veces vamos a la clínica, al mercado y saludamos a toda la gente por educación? ¿Por qué cuando llegamos a la iglesia no podemos demostrar mínimo esa educación, ese amor que Jesucristo tiene para con nosotros, demostrarlo a través del amor hacia nuestros hermanos? Pero ¿por qué cuando llegamos a la iglesia tenemos que ponernos con esas caretas de espiritualidad? No es posible que tengamos esa careta siempre de religiosidad, de espiritualidad. Parece que tenemos una aureola, amor, que nos impide mover la cabeza. Lo único que demostramos es esa falta de educación. Tenemos que esperar hasta que el pastor nos diga: saluden a nuestros hermanos, para que lo hagamos. Pues yo creo que le estás tomando demasiada importancia a las cosas de la iglesia, ¿no crees? Más que a las de la casa, y eso a mí no me parece. ¿Cómo cuál, mi amor? Pues la lavadora sigue descompuesta desde hace días. La fachada, ni se diga, no la has podido pintar. El foco del pasillo tiene 3 días fundido. Mi amor, tú sabes que estoy en un proceso de cambio y te pido me disculpes. Yo sé cuáles son mis obligaciones. Te he demostrado en esos años que no soy irresponsable y las voy a hacer, nada más que... ¿Qué? Pues así como obedeces al pastor con el diezmo y la ofrenda en el momento que te pide, así deberías de hacer con las cosas de la casa. Pero no, a mí me omites. Mi amor, discúlpame, pero no estoy obedeciendo al pastor. Estoy obedeciendo a Dios. Recuerda que en la obediencia está la bendición, amor. Por eso estamos como estamos, porque muchos cristianos se saben la palabra, pero no la practican, amor. Ya vas a empezar. ¿Con que tú eres cabeza del hogar? ¿Con que tú siempre tienes la razón? Pero una cosa sí te digo, que el que buen juez quiere ser, por su casa comienza. Y a ti te falta demasiado. Fíjate, vamos a chocar. Manejas como borracho. ¿O qué también? Ahora te vas a justificar, mi amor. Si el Señor llega a venir esta hora, esta noche, ¿estás preparado? ¿Cuántos de los que están aquí realmente están preparados? ¿Cuántos? Si hay alguna persona que hoy está aquí, todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, o siente que se ha expulsado, como que no está entendiendo el mensaje del Señor, llamando a su pueblo, esa es la noche en la que tú puedes reconciliarte con el Señor. Se ha apagado tu vida espiritual. ¿Sabes? Hoy tú estás escuchando los últimos mensajes que el Señor te está dando a ti. Esos son los últimos mensajes. Aprovéchalos, porque
sentado, si has estado decaído, si has pensado abandonar, el Señor nos ha traído desde costumbre para decirte: despierta, iglesia, porque el Señor está a la puerta. Pronto va a ser tarde, pero este es el día en que hay que prepararse. Ponte de pie. Todos aquellos que quieren prepararse y están listos, no hay edad, niños, jóvenes, adultos, yo te voy a invitar para que pases. Humíllense ante la presencia del Señor, iglesia. ¿Sabes que el Señor está aquí? Y Él está aquí para restaurar, porque esta es la noche que el Señor quiso tratar contigo para que despiertes el pueblo. Esa es la palabra de Dios para ti. Vete, corre, vete, humíllate ante el Señor. Venga, si vamos a rodearnos aquí en la presencia del Señor. Vengan niños, vengan adultos, y venga, vamos a estar de rodillas. El Señor está a la puerta. Yo puedo hablar muchísimo, pero no es el caso. El caso es que tú te prepares, porque Él está a la puerta. Acércate, vengan, sálganse de su lugar, niños, vengan y prepárense. Sus padres no quieren prepararse, ustedes corran y prepárense, porque Él está a la puerta. Adolescentes también para ustedes, adultos también para ustedes. Acérquense, vengan y arrodíllense en la presencia del Señor. Díganle: Señor, despierta nuestra iglesia, despierta mi familia, despierta mis hijos, despierta mis padres, Señor, porque es el tiempo desde que tú estás llamando. Pueblo de Dios, acércate, vente, vamos a orar. Nadie se quede allá, nadie. Vamos a hacer una altar al Señor y vamos a decirle: Señor, tú estás a la puerta, y mi iglesia necesita prepararse. Mi iglesia necesita prepararse. Mi iglesia necesita prepararte. Es el tiempo de prepararse. Nadie se quede sin prepararse. Ahí donde está, de rodillas ante el Señor. Este es el tiempo de prepararse, iglesia. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor. Y vamos a decirle: Señor, tú estás llamando a tu pueblo. Estás llamando, Señor, desesperadamente a tu pueblo para que despiertes. Es el tiempo de despertar. Despierta, pueblo, porque todos se están preparando. Todos se están preparando. Se están preparando porque el Señor está a la puerta. El Señor viene. Ahí donde está. Dígale estas palabras al Señor: amado Padre Celestial, esta noche he oído tu palabra, y como dijo el profeta Ezequiel, aviva tu obra en medio de los tiempos y hasta conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Este es el tiempo de Dios para restaurar tu vida. Querido hermano, esta es la noche que el Señor te está llamando para que te levantes con poder. Es el tiempo de despertar. Iglesia, despierta, en el nombre de Jesús. Este es el tiempo de buscar la presencia del Espíritu Santo. Es el tiempo de buscar esa gloria del Señor sobre tu vida. Aleluya. Y no hay edad. Este es el momento, esta es la hora que el Señor está haciendo. Esta es la hora que el Señor está levantando la vida. Aleluya, porque Él está a la puerta. Todo se está acomodando. El tiempo se ha cortado. El tiempo está cerca. El Señor está a la puerta, mi hermano, mi hermana. El Señor está a la puerta. Aleluya. He aquí, yo vengo como ladrón. Benditos los que velan, los que guardan sus ropas, porque no andarán desnudos para que vean su vergüenza, dice la palabra del Señor. Yo vengo pronto, dice el Señor. Aleluya. Este es el tiempo de levantarse, es el tiempo de doblar rodillas, es el tiempo de clamar, es el tiempo de buscar, es el tiempo de humillarse ante la presencia del Señor. Es
de buscar ese rostro precioso. Ya estamos a momentos cerca del rapto. Este es el momento de prepararse. Este es el momento de buscar la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. Este es el momento de clamar. Este es el momento de estar consagrados delante de la presencia del Señor. Este es el momento de humillarse, de clamar por los hijos. Este es el momento de pedirle al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí está el Señor ministrando. Ahí está el Señor ministrando. Ahí está el Señor derramando su presencia. Aleluya. Ahí está el Señor animando a su pueblo, preparando a su novia, porque pronto viene a buscarla. Aparecerá para los que le esperan. ¿Cuánto le están esperando? Él aparecerá, será visto por los que le esperan, será visto por los que le esperan. Hoy ha habido ese momento glorioso cuando he de ver con mis ojos, he de ver a mi Salvador, he de ver a mi Señor. Si tú le estás esperando, gózate. Si tú le estás esperando, alégrate. Si tú le estás esperando, llénate del Espíritu Santo. Si tú le estás esperando, deja que se mueva. Deja que se mueva. Deja que se mueva la presencia de Dios en tu vida. Este es el tiempo de prepararse. Es el tiempo. Este es el tiempo. Ya los días que me he cortado quedan poco tiempo. Y Él está a la puerta. Estamos así de ver al Rey. Estamos así de ver al Rey. Estamos así de ver a aquel que nos amó. Aquel que nos amó. Humillarte en la presencia del Señor y dile: Señor, estoy de rodillas. Pero cuando yo me levante, ya no seré la misma persona. Cuando me levante, cuando me mueva a descansar, ya no seré la misma persona, Señor. Porque te estoy esperando. Te esperamos, Señor, te esperamos. Te esperamos, Señor, te esperamos. Te estamos esperando, Señor. Tú vienes por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que te ha amado, una iglesia que te sirve. Aleluya. Ya este es el tiempo. Este es el tiempo. Usa a tus siervos, a tus siervas, Señor. Porque este es el tiempo, Señor, que estás tratando con tu pueblo. Porque este es el tiempo. Cuando queda poco tiempo. Atesora, mi hermano, los mensajes que recibes, porque escucha, estos serán los últimos mensajes que tú estás recibiendo. Estos serán los últimos mensajes de la tierra, porque pronto hemos de ver a nuestro Señor y Salvador. Él está a la puerta.
ahora que se está llegando el tiempo y que las profecías se están cumpliendo y que Cristo está a la puerta, debemos prepararnos. Pídele fortaleza a Dios, repente el desánimo que no te deja seguir, repente ese desánimo que te quiere formar, que quiere truncar tu vida cristiana. En el nombre de Jesús se va todo desánimo, porque nuestra redención está cerca. Cristo está a la puerta, hermano. Cristo está a la puerta, iglesia. Y Cristo dice su palabra: viene, pero viene por los que le están esperando. Viene por los que se están esforzando a vivir en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde no parece brillar el sol. Aunque nosotros sabemos que pronto para nosotros brillará el sol de justicia. Te adoramos, Jesús, en esta hermosa hora. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a que podamos mantener nuestra vida en relación contigo, a buscar y anhelar esa santidad para un día estar contigo, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra que nos edifica. Gracias te damos por tu palabra que nos fortalece y nos insta a poder seguir adelante. Bendice la vida del pueblo, Dios eterno. Bendice la vida de tu iglesia en esta hermosa hora. Que tu palabra, que mensaje, Dios eterno, venga a sus corazones y traiga bendición. Que tu palabra, Dios eterno, en el nombre de Jesús, pueda tener con nuestros corazones para poder vivir una vida preparada para tener un encuentro contigo, Dios maravilloso. Bendito es tu nombre.